Julieta, Giovanni Drogo, Gregor Samsa y otros personajes a los que me refiero en el libro, pero también las otras, de ahí la cita de Salinas, besar rostros en vez de máscaras amadas, bailan en ronda al son del yo niño mientras dura la breve vigilia de los sentidos que es la vida en términos del Ulises de Dante, es decir, antes de la confrontación con ese ecrán vacío e inevitable que es nuestro destino final. Como ha señalado Carlos Gatti en su artículo Los nortes de vigilia de los sentidos, el viaje fáustico y lineal que emprende Ulises termina en la circularidad de la ronda de Guido Niño. La linealidad fáustica termina en la circularidad apolínea. De manera semejante, el Ulises ideal que es el lector, que es también, por gracia de lectura, un nadie que va adquiriendo consistencia conforme va leyendo soneto a soneto, poema a poema, pues se va convirtiendo misteriosamente en las figuras, en las personas con las que se confronta, remata su viaje, que se actualiza de manera distinta con cada poema, con una circularidad que es una especie de docta ignorancia. Se desconoce, pero luego de un conocer, y de esta dialéctica semejante a la de la memoria y el olvido, resulta una especie de sabiduría. Esta es la trama general del libro, o por lo menos la de la primera parte, la que corresponde a Personae. Antes de presentarles su complemento, la segunda parte, a la que he denominado Nortes, me gustaría comentar con ustedes un par de sonetos, a modo de pequeñas calas. Una cala es un corte, una muestra que se toma, por ejemplo, de una fruta para saber cómo está el conjunto. Es decir, de pequeñas aproximaciones a un territorio más extenso. El primer texto que quiero comentar es Agrete. Me gustaría que cerraran los ojos y solo lo escucharan para saber si el efecto que busco crear se consigue. Leo. Su puro sáñez, sanguaza y saliva saburrosa, y un siseo sinuoso que sale de mi sámago y es sonso socolor, sucia sanguaraña cíclica. Solo esta soflama, ya sibilina, te silbo. Será mi serga el solo serpeo con que el Sanedrín silboso me sancionó y tu seca sevicia. No, no el sapillo ni los sifilomas que en soros sarpullen este serpigo donde son centinadas las manzanas. Tú y tu solicitud me han suprimido, tú que, segura, supliste con socia siniestro estas mis señas sepultadas. En una intervención recogida en Antes de la Vigilia, un conjunto de conferencias publicado por la Universidad del Pacífico, Alejandro Ferreiros llamó la atención acerca de la cualidad sensorial, específicamente sonora, de los versos de Vigilia de los Sentidos. Es una característica que puede notarse de manera especial en este soneto. ¿De dónde viene, o mejor dicho, cuál es el sentido de ese recurso en este texto? En la Metamorfosis, Franz Kafka dice lo siguiente de la voz de Gregor Samsa. ¿Qué voz más dulce? Se refiere a la voz de la madre. Gregorio se horrorizó al oír en cambio la suya, que era la de siempre, pero salía entremezclada con un doloroso e irreprimible silbido. Pitido, traduce Renato Sandoval, en el cual las palabras, al principio claras, luego se trababan resonando de modo que uno no estaba seguro de haberlas oído. Las aliteraciones de la S, que se verifican en el soneto,
tienen el propósito expreso de tratar de evocar la voz de Gregor Samsa ya metamorfoseado. Si pudiéramos oír la voz de Gregor, seguramente sonaría como en el soneto Agrete. En el canto 13 del Infierno, Dante se imagina a los suicidas como arbustos espinosos, atormentados por arpías que, al hacerles huecos en los troncos y las ramas, les abren bocas para manifestar su dolor. Los ayes salen de la planta. ¿Cómo hablan con Dante y Virgilio estas plantas? Pues como plantas. Dante dice que del hueco abierto en la planta salían palabras y sangre. Y presenta una analogía. Así como cuando se enciende un tronco verde, suena, y salen de un extremo humo y savia, así habla y sangra el árbol. Al hacerlo, produce un sonido particular. ¿Un fluido? La figuración es extremadamente realista. Sabemos que los árboles no hablan, pero si hablaran, hablarían como Dante dice que hablan. Dentro del mismo espíritu, me imaginé que si Gregor hablara, hablaría con el silbido o con el pitido de una S reiterada. ¿Basta con este rasgo para caracterizar a Gregor? Ciertamente no. Cada uno tiene su propia versión del animal en que se transforma Gregor, y creo que esta indeterminación es uno de los aciertos artísticos de la metamorfosis. Estas que les presento a continuación son solo algunas de las innumerables versiones de esta imagen arquetípica. ¿Cuál es la visión que se trasluce en el soneto? Sigamos donde nos quedamos. El siseo sinuoso, que es el hablar de Gregor, es una más de sus excreciones orgánicas, una supuración más. Supurar es generar pus una herida, como las anies, denominación aplicada por la antigua cirugía a un líquido seroso, que exhalan ciertas úlceras malignas, como la sanguasa, líquido rojizo y acuoso que sale de algunos vegetales, o más al punto, sangre corrompida, y como la saliva saburrosa. La saburra es la capa blanquecina que cubre la lengua como efecto de la secreción mucosa espesa que se acumula en las paredes del estómago. Esta autocaracterización de Gregor corresponde más bien al asco que sienten los demás, y especialmente su hermana Grete, por él. Gregor es consciente de su condición asquerosa, reforzada en el primer terceto por otros elementos. No, le dice a Grete allí, no es el sapillo, es decir, el tumor blanco que aparece bajo la lengua, el afta, ni los sifilomas, los tumores originados por la sífilis, que en soros, es decir, a la manera de soros o esporangios, que se presentan formando unas manchitas en el reverso de las hojas de los helechos, sarpullen, o sea, irritan, como en un sarpullido, el serpigo, la llaga que cunde a lo largo, cicatrizándose en un extremo y extendiéndose por otro, donde son sentinadas, es decir, guardadas, como en la sentina o la bodega del barco, o mejor, arrojadas en el basurero o sentina, las manzanas. La herida abierta rodeada de tumores y de irritaciones que guarda a las manzanas que se pudren, alude a la terrible escena en donde el padre expulsa a Gregor del paraíso familiar, que es el comedor de la casa, arrojándole manzanas. Una de ellas atraviesa el caparazón de Gregor y se descompone dentro de su cuerpo, como recuerdo permanente del deseo podrido. Manzana es la única palabra del poema que empieza con sonido que no es ese. No cuento, por supuesto, demostrativos, artículos, posesivos o relativos. Lo que le dice Gregor a Grete
es que su condición asquerosa puede soportarse. Pero la falsa atención, la solicitud burocrática o interesada con que Goethe lo ha tratado, no. Ella, y por extensión todos, lo han convertido en lo que es: socia, es decir, doble, siniestro de sí mismo. Puede ser interesante contrastar esta imagen con la que evocaría una palabra como serga en el verso 9 del poema. Las sergas son los hechos, las proezas, las hazañas de un caballero andante. Un famoso libro de caballerías, Las sergas de Esplandián, es decir, las gestas, los grandes hechos de armas, las aventuras del caballero Esplandián, es quemado por el barbero y el cura en el famoso auto de fe que es el incendio de la biblioteca de Don Quijote de la Mancha. Los versos 6 a 8 de Agrete dicen: «Será mi serga el solo serpeo con que el Sanedrín silboso me sancionó». En otras palabras, mi gesta, mi proeza, será el serpeo, este arrastrarse continuo como animal. Obsérvese que en esto contrasta con la imagen de lo caballeresco casi de manera brutal. Como oposición a la dignidad de estar sobre el caballo, elevado sobre el suelo y sobre la condición animal, y también como calidad de acción, las grandes aventuras y proezas guerreras del caballero versus el arrastrarse como actividad permanente. El Sanedrín silboso, es decir, el tribunal salvaje, evoca una imagen crística, la comparecencia de Cristo ante el tribunal religioso que lo condenó. Para un lector atento de la Metamorfosis de Franz Kafka, no puede resultar inverosímil esta hilación, pues Gregor, Adán, Cristo, es expulsado del paraíso terrenal, que es la sala o el comedor de su casa, por un señor Xamsa, Hermann Kafka, padre de Franz, Dios Padre, a manzanazos, una de las secuencias más cruelmente payasescas del libro. Me doy cuenta de que la parquedad burocrática de la lengua de Kafka se pierde en una expresión que tiende más bien a lo barroco. Pero lo barroco evoca lo extraño, como enseña Dante también en el canto 13 de la Comedia. Y lo extraño es, tal vez, lo más típicamente kafkiano. Lo interesante de la neutralidad lingüística y expresiva de Kafka es que esconde, escamotea, una realidad horrenda. Imaginemos cómo habrán sido las guías de remisión, los memorandos, los informes relativos a los presos que eran embarcados en los vagones de tren con dirección a Auschwitz, a Birkenau, a Treblinka. Ciertamente se pierde esa dimensión en mi soneto. Sin embargo, las cargadas tintas de la figuración expresionista están, y creo que tan fuertemente presentes como en los cuadros de Otto Dix, de Max Beckmann o de James Ensor. Y sobre todo están mezcladas con esa mímesis del discurso de Gregor, que tiene como precedente al discurso de Pierre de la Viña, el portavoz de los suicidas en el canto 13 del Infierno de Dante, y que justifica estéticamente la casi permanente aliteración de la S en el poema. El siguiente soneto reelabora una pieza de Franz Liszt, el Mephisto-Walzer, o el Vals Mephisto, que a su vez traduce a música una escena del Faust de Nicolas Lenau, un escritor nacido en 1802 y muerto en 1855, de origen húngaro, pero que por pertenecer al Imperio Austrohúngaro escribió en alemán. En el Faust de Lenau, Mefistófeles toma el violín en una taberna mientras se celebra una boda campesina. La música hace entrar en un frenesí erótico
a todos los campesinos de la taberna. La magia de la música es tal que hace que Fausto se lleve a la novia al campo y se acueste con ella. Es lo que se evoca en el primer cuarteto y parte del segundo del soneto. Leo. Mefisto valsa. Saltan los trinos del arco del Meister, ruedan las pipas y vuelan o bailan Fausto y la novia, y en loca vorágine todos los siguen, sin prisa se apagan las notas, y en silencio Fausto, que arde, coge a su ansia. ¿Será, Carlos, la amada música que acaricias con el arte de tus dedos, la medida del ansia? El segundo verso del segundo cuarteto inicia una serie de preguntas. Están dirigidas a Carlos, que es Carlos Gatti, en tanto intérprete del Mefisto Valsa de Franz Liszt. Oigamos, en primer lugar, partes de esta composición musical que trata de transponer al piano los trinos diabólicos y la danza endemoniada de Fausto, la novia y los campesinos.